Buenas tardes, Cintia. Mi nombre es María Belén Guerrero, pertenezco al GR21 y hoy día voy a estar resolviendo los ejercicios de la prueba 3. Mi primer ejercicio dice, en la figura se muestra un sistema formado por tres bloques, A, B y C. Los coeficientes de rozamiento entre el bloque B y la superficie horizontal son de 0,6 y de 0,2. El bloque B tiene una masa de 1,2 kilogramos y el bloque C tiene una masa de 2,8 kilogramos. Y me pide que determine la masa mínima del bloque A de tal manera que el sistema se mantenga en reposo. Bien, para resolver este problema voy a utilizar la siguiente ecuación. La masa C va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático porque me pide la masa mínima para que esté en reposo, que va a estar multiplicado a la masa A más la masa B. Bien, luego despejo mi masa A, que es lo que me está pidiendo, y vamos a ver que la masa A va a ser igual a la masa C dividido para el coeficiente de rozamiento estático, ya que está multiplicando, y restado la masa B. Bien, como todos estos valores ya los tengo, lo único que hago es reemplazar en la forma. Entonces, la masa A va a ser igual a la masa C, que es de 2,8 dividido para el coeficiente de rozamiento estático, que es de 0,6, y restado la masa B. La masa B es igual a 1,2. Bien, resolvemos todo esto con la ayuda de una calculadora y me queda que la masa A va a ser igual a 3,46. Bien, y esto ya está expresado en unidades del sistema internacional. Bien, mi siguiente ejercicio dice, un esquiador parte del reposo en la cima del Cayambe, que tiene una inclinación de 43 grados con respecto a la horizontal. La ladera tiene 106,7 metros de largo y el coeficiente de fricción entre la colina y los esquís es de 0,22. Al pie de la colina, la superficie está nivelada y el coeficiente de fricción no cambia. Y determine la distancia que realiza el esquiador a lo largo de la posición horizontal antes de detenerse. Entonces, para esto he hecho un gráfico. Tenemos una montaña y un ángulo de 43 grados con respecto a la horizontal. Me dice que el esquiador parte del reposo, que va a haber un coeficiente de rozamiento tanto en la montaña como en la superficie horizontal, y que determine la distancia que recorre en la horizontal, que en este caso sería la distancia 2, cuando el esquiador se frena, o sea, cuando su velocidad final sea de 0. Bien, como podemos ver, el esquiador va a tener una altura, pongámosle aquí un punto A. Aquí va a haber un punto B y al último vamos a tener un punto C. Bien, como podemos observar más de cerca aquí en el punto A, el esquiador, si hacemos un DCL, el esquiador va a tener una normal y va a tener un peso, que es de la masa por la gravedad, y va a tener un FR que estaría por acá, contrario al movimiento. Bien, en el eje, si le ponemos un eje predeterminado, como sería el eje Y y el eje X, vamos a observar que aquí va a haber, porque este se proyecta para acá, este vector,
Y aquí sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Bien, cuando el esquiador esté acá abajo, va a tener lo siguiente. Dibujamos al esquiador cuando esté en el punto B. Va a tener una fuerza normal. Y para abajo va a estar la masa por la gravedad. Y también va a tener una fuerza de rozamiento. Bien, como podemos observar, del punto A al punto B va a haber una fuerza de rozamiento. Lo que quiere decir que va a haber un Q perdido. Se pone Q perdido 1. Y del punto B al punto C también va a haber una fuerza de rozamiento, lo que quiere decir que también va a haber un Q perdido 2. Listo. Ahora sí procedemos a analizar nuestros puntos. Primero vamos a analizar del punto 1 al punto 2. Entonces, decimos que la energía mecánica en el punto A va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. Y como había mencionado, va a haber un Q perdido. Entonces, este va a ser nuestro Q perdido 1. Bien, analizamos el punto A. ¿Qué hay en el punto A? En el punto A, energía cinética no va a haber porque está en reposo. Energía potencial la va a haber porque hay una altura. Entonces, energía potencial en A. Y energía elástica no va a haber porque no hay ningún tipo de resorte. Esto va a ser igual a la energía mecánica en B. Analizamos el punto B. En el punto B no hay ninguna altura, ya que solo va a estar en la superficie horizontal. No va a haber energía potencial. Energía cinética sí la va a haber porque va a llegar con cierta velocidad. Energía cinética en B. Y también energía elástica tampoco no va a haber porque no hay resorte. Y a esto le sumamos el Q perdido. El Q perdido es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia. Listo. Ahora reemplazamos valores de lo que sería la energía potencial en A. Primero decimos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad y esto por la altura. Esto va a ser igual a la energía cinética en B. La energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad en B. Y esto al cuadrado. Más la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al nu por la normal. Bien, como observamos aquí, como ya había mencionado, aquí está nuestra normal. Entonces, como es el eje y vamos a igualar a 0, decimos que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Esto porque no existe un movimiento en el eje Y. Entonces, como la fuerza de rozamiento es igual a la mu por la normal, entonces mu por n que ya tenemos, que es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y no hay que olvidarnos que aquí teníamos una distancia, entonces por la distancia. Bien, de esta fórmula lo que podemos despejar es la masa, ya que está en toda la fórmula. Entonces, esto nos quedaría igual.
Despejando la velocidad tenemos todos los valores menos la velocidad en B. Me olvidé de decir que la altura se puede calcular, ya que esta va a ser, aquí hay un teorema de Pitágoras. Aquí la altura va a formar un ángulo de 90 grados, entonces la altura va a ser igual a la distancia por el seno del ángulo. Ya, listo. Esto estaría aquí. Ahora sí, despejamos la velocidad en B. La velocidad en B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la distancia 1. Esto multiplicado por el seno del ángulo. El seno del ángulo menos el coeficiente de rozamiento por el coseno del ángulo. Bien, si reemplazamos datos tenemos lo siguiente, que la velocidad en B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que sería 10, por la distancia 1, que es esta, que me dice que es de 160,7. 160,7. Y esto multiplicado por el seno del ángulo, el seno de 43, menos el coeficiente de rozamiento que era de 0,022. Y esto por el coseno del ángulo, el coseno de 43 grados. Listo, metemos todo esto en una calculadora y nos queda que la velocidad de B va a ser igual a 46,26. Y esto metros sobre segundo. Ya, ahora ya tengo analizado lo que sería del A hasta el B. Entonces procedo a analizar de mi punto B hasta mi punto C. Entonces vamos a hacerlo con otro color para que no se confunda. Y digo que la energía mecánica en mi punto B va a ser igual a la energía mecánica en el punto C. Y como les dije, había un coeficiente de rozamiento, entonces va a haber un Q perdido. Pero este va a ser mi Q perdido 2. Listo. Entonces, como la anterior vez, analizo mi punto B. Como ya habíamos dicho, en el punto B lo único que va a haber es energía cinética. Energía cinética de B va a ser igual a la energía mecánica del punto C. Analizamos el punto C. En el punto C, lo que va a haber es la energía. No, a ver, en el punto C va a haber, en el punto C no habría nada. ¿Por qué? Porque ya estamos en el final y no hay nada. No hay altura, no hay movimiento, no hay resortes elásticos. Entonces, mi Q perdido va a ser al mu por la normal, que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad, y esto
la gravedad, y esto la distancia, pero sería la distancia 2. Bien, la energía cinética en B va a ser un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, y esto por 0,022 por la masa, por la gravedad, que en la cercanía de la superficie de la Tierra es 10, y la distancia 2. Ya, listo. Como tenemos la masa en ambos lados, podemos simplificarla. Masa y masa. Entonces, despejando, nos queda que esta distancia 2. Ay, no. Miren. La distancia 2 va a ser igual a la velocidad en B al cuadrado dividido para 2 por 0,022 y por 10. Bien, la velocidad en B, como ya la teníamos, es esta. Entonces, 46,26 al 26 al cuadrado dividido para 2 por 0,022 por 10. Bien, con la ayuda de una calculadora resolvemos esto. Y nos queda que la distancia 2 va a ser igual a 4.864,159. Y esto está en unidades del sistema internacional. Y esta sería nuestra respuesta, ya que esta sería la distancia que se recorre en la horizontal. Muchas gracias.